Hola, ¿te acuerdas que hace 8 días empezamos a hablar de William Carey? Era un pequeño joven, ¿recuerdas que le gustaba coleccionar plantas, huevos de pájaros y muchos pajaritos? Y después se metió como jardinero, pero tenía muchos problemas con la piel porque le daban como granitos y le daban mucha comezón en la noche, de tal manera que no pudo terminar. Le dijo a su papá entonces que empezara a buscar otro trabajo y lo consiguió como ayudante de zapatero, pero se murió su maestro y se pasó con otro maestro, pero que también murió. En ese tiempo, su amigo Juan Ward le habló acerca del Señor Jesús y por un pecado de robar dinero, él entregó su vida y le dijo a Jesús: yo te recibo en mi corazón, yo quiero que tú quites todos mis pecados y gracias porque moriste en la cruz y derramaste tu sangre para que yo ya no tuviera pecados. Eso fue lo que sucedió. Empezó a estudiar latín, pero después se casó y tenía que trabajar. ¿Recuerdas? Trabajaba todo el día como maestro zapatero haciendo zapatos y reparando zapatos, pero no le alcanzaba el dinero porque tenía que mantener a su esposa y a la familia la viuda y sus hijos del segundo zapatero que le enseñaba. Tuvo que trabajar como maestro en una escuela nocturna para poder entonces sostener sus gastos. Y así lo vimos hasta que en una noche, cuando leía la palabra de Dios y otros libros, alguien le prestó un libro de los viajes de James Cook y se dio cuenta a través de ese libro que había muchas otras naciones en el mundo. Él ya había estudiado geografía y le gustaba mucho la geografía universal. Y ahí se pudo dar cuenta de cuántas personas no conocían al Señor. Entonces pasó el tiempo y cada vez que él recordaba lo que había que hacer para llevarle la palabra de Dios a otros, se ponía muy triste. Entonces él ahora ya era el maestro zapatero, ya trabajaba haciendo sus zapatos y la gente iba entonces y le pedía zapatos porque antes no había zapaterías como ahora encontramos en el centro de nuestra villa o de nuestra ciudad, muchas, pero en ese tiempo no había. Entonces las personas llegaban y le pedían, y en el tiempo que él tenía mientras él trabajaba, leía la Biblia y también leía otros libros. Él leía otra vez acerca del Capitán Hook y entonces con pedazos de cuero de diferentes colores hizo un mapamundi como este, mira. Así lo hizo, pero antes, yo lo compré en una papelería, pero antes no había, así es que él tuvo que hacer el propio. Y ahí tú puedes ver entonces cómo tenía su propio mapamundi. O un globo terráqueo, pero también él pegó varias hojas, tamaño carta, para que pudiera hacer entonces un mapa mundi. Y ahí dibujó entonces todos los países del mundo. ¿Qué trabajo tan grande tenía que hacer? Lo tuvo que hacer a escala y entonces allí él se dio a la tarea de poner el nombre, por ejemplo, México. Y puso la cantidad de personas que vivimos en México, 127 millones de personas. Y puso también la cantidad de personas que no conocían al Señor, pues casi todos, ¿verdad? Y también puso los ídolos que ese país tenía o la religión que tenía ese país. Y entonces en México puso católico la mayor parte. Pero algunos otros países eran musulmanes, otros eran hindús, otros eran, en fin, una gran cantidad de países que puso. Cada uno ponía la cantidad de personas que vivían. ¿Para qué crees que hizo esto? Para que pudiera orar y decirle: Dios, necesitamos enviar a alguien para que les predique y que les predique en su idioma y que tengan además su Biblia en su idioma. Yo te pido que tú mandes a alguien porque mira, Señor, yo soy muy pobre, tengo que trabajar en la mañana y en la tarde en la escuela, tengo que atender a mi esposa, tengo que estudiar, porque recuerda que él ya predicaba y entonces muchas iglesias lo invitaban a predicar a cada una de ellas. Se empezó a volver famoso y entonces también lo llamaban de otros lugares para que él fuera. Y si era calor o estuviera nevando o estuviera lloviendo, él tenía que caminar muchos kilómetros para llegar hasta esa iglesia y predicar. Y les predicaba a todos. Entonces, cuando él tenía un tiempo, no
dejaba de orar por cada uno de esos países. Para eso hizo el globo terráqueo y también el mapamundi, porque de esa manera podía orar todos los días por las personas que estaban allí. Pero le dijo: Señor, yo soy pobre, no puedo ir, pero tú entonces envía a otros que puedan hacerlo. Y por ejemplo, puso de la India y puso que en la India, bueno, eso yo lo puse actualmente, hay 1.400 millones de hindús, 457 millones son niños y tienen ellos 330,000 dioses. ¿Te puedes imaginar qué cantidad de dioses hay? Ya habíamos platicado algo. Al viento le llaman un dios, al agua le llaman un dios, a las vacas es otro dios. Cada uno entonces de los animales, de las cosas que Dios creó en los 6 días de la creación, le puso un nombre de un dios. Los árboles tenían otro dios y así cada uno, y había muchos espíritus buenos y malos. Y él se ponía muy triste y le decía al Señor: Señor, mira cómo me duele mi corazón al ver en este mapamundi que él tenía pegado ahí en su pared, cuántas personas no te conocen. Envía, Señor, a alguien. Y así él estaba cada día orando. También él se dio cuenta que en ese entonces había 99 países que tenían ídolos como dioses. 99. Ahora hay muchos más, porque en ese tiempo había países que tenían territorios más grandes, ahora se han dividido, por eso ahorita hay más países. Había también 53 países musulmanes que creen en Alá, pero que no creen en Jesucristo, su Hijo. Y si ellos no creen que Jesucristo vino y dio su sangre para perdonar sus pecados, entonces hay muchos problemas para llevar el evangelio con los musulmanes. Y él oraba entonces por cada país de esos que eran musulmanes. Mientras eso sucedía, ¿te acuerdas que él ya había aprendido latín? Bueno, él empezó a estudiar hebreo y estudió griego porque dijo: ¿de dónde salió? ¿Cuál es el primer lenguaje, el primer idioma en el que se escribió todos los libros de la Biblia? Y se dio cuenta entonces que era necesario estudiar hebreo y griego. También estudió geografía, por eso sabía hacer los mapas muy bien. También ya dijimos que además de orar, ¿qué crees que hacía? Leía la palabra de Dios. Y cada vez que leía la palabra de Dios, él estaba más seguro que tenía que seguir orando para que Dios mandara a alguien a predicar. Cada vez que lo invitaban, ese era su tema. Y decía: hermanos, miren, vean cuántas personas no conocen del Señor Jesús allá afuera. Necesitamos enviar a otras personas. Una persona grande de edad de la iglesia le dijo: William, te voy a dar un consejo. Tú necesitas dedicarte a trabajar para sacar dinero para tu familia. Él se quedó muy sorprendido de que le haya dicho esto, porque él necesitaba que se uniera a orar con él para que enviara el Señor a otros obreros. Y él le respondió estas palabras que quedaron como una frase especial de William Carey. Mi negocio, le dijo a este hombre, es trabajar para Dios. Yo soy un trabajador para Dios y yo solo remiendo y hago zapatos para pagar mis gastos. Yo necesito ir para allá para predicarles, yo pago mis gastos. Yo necesito comprar libros para estudiar el hebreo y el griego y geografía, y para hacer estos mapamundis yo trabajo para pagar mis gastos. Pero yo soy un trabajador de Dios. Mira, ¿tú crees que puedas ser algún día trabajador para Dios? Que dediques todo tu día para trabajar llevando el evangelio a otras personas. Si tú ya eres hijo de Dios, puedes decirle: Señor, yo quiero hacerlo. Toma mi vida y enséñame cada día a poder orar también por los que no conocen de ti, como lo hizo William Carey. Pero él decía: ¿yo cómo voy a ir si tengo que trabajar todo el día y además en la noche trabajo? ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, mira, una persona muy sabia y de mucho dinero en la villa donde él vivía era la provincia, es decir, no era una ciudad grande en Inglaterra, sino era un poblado pequeño. Pero allí estaba esa persona y él le encargaba muchos zapatos. Entonces William Carey casi trabajaba para él.
Y le decía a William, quiero que me haga 5 zapatos. Y entonces él estaba apurado para hacer 5 pares de zapatos para esa persona. Un día terminó de hacer los pares que le mandó a hacer y entonces se los llevó. Y le dijo, miren, aquí están los pares de zapatos que usted me mandó a fabricar. Y esta persona le dijo, William, quiero preguntarte algo. Y le dijo, sí, ¿cuánto ganas a la semana por hacer los zapatos que yo te mando a hacer? Casi él le mandaba a hacer zapatos. Él tenía muchísimos zapatos que William Carey le había mandado a hacer, pero no los usaba, simplemente le estaba ayudando. Pero yo creo que ya vio que tenía como 20 o 30 pares que no los usaba y entonces habló con William. ¿Cuánto ganas a la semana? Y William le dijo, gano tanto. En ese tiempo eran 10 chelines. Era una cantidad ahí tal vez como de 500 pesos ahora. Y le dijo, ¿eso ganas? Sí, eso gano. Muy bien, entonces de hoy en adelante vas a trabajar para mí. Deja de hacer zapatos. Yo te voy a dar esos 10 chelines cada semana. Tú sigue predicando cada semana y también sigue estudiando y deja de hacer zapatos. Yo quiero que tú dediques todo tu tiempo para la obra del Señor. ¿No te das cuenta que el Señor contestó la oración de William Carey, que quería todo el tiempo, porque ese señor le dijo que tenía que dedicarse a trabajar, pero otro le dijo, salte de trabajar y yo te voy a dar para que tú tengas el dinero para tu esposa y para la familia que tú estás ayudando? Y qué contento se puso William Carey porque dijo, Señor, gracias porque contestaste mi oración. Y entonces se puso a estudiar todavía más la Biblia. Día y noche estaba estudiando su palabra. Y le dijo, ¿sabes, William? También yo quiero que te prepares y que te vayas a una junta de ministros, que te vayas a una reunión que ellos tienen semana a semana. Entonces, ve y preséntales tu plan, ve y preséntales lo que el Señor te ha dicho de que nosotros mandemos misioneros a otro lado. Y él estaba impactado porque no lo había compartido con esa persona rica de ese pueblo. Entonces, así lo hizo. Fue a la reunión de los ministros y allí estuvo platicando con ellos. Los ministros ingleses estaban sentados, muy serios, le escucharon con atención y William empezó a decirles acerca de la necesidad de ir a otros lugares que nadie había ido para que allá se les predicara la palabra del Señor en su idioma a esas personas y que se les diera una Biblia en su idioma. Y ellos entonces lo escucharon. Y luego también William Carey les dijo Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a los niños y a los grandes les dijo. Id por todo el mundo. Y miren, nosotros tenemos muchos países y estoy orando para que nosotros, ustedes y yo, oremos para que podamos entonces ir y hacer discípulos. También les dijo que cómo podían ellos estar sin que les doliera el corazón como a él le dolía. No que le doliera realmente, sino que estaba triste y preocupado y estaba orando para que Dios enviara misioneros a esos países. Y les leyó, ¿se acuerdan de Juan 3:16? Les dijo a los ministros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa, les dijo William Carey, es para todo el mundo, no solamente para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir. Esa es una orden que Dios les dio a ustedes y a mí. Hermanos, hagamos esto. Pero ellos se quedaron pensando. Ellos no dijeron nada. Hasta que de repente se levantó el presidente de esa reunión de ministros y le dijo unas palabras muy duras a William Carey. Le dijo, siéntese, joven. Si Dios quiere que se conviertan los paganos, Él lo hará sin nuestra ayuda. Nosotros no tenemos que hacer nada. Uy, qué triste se puso William. Qué triste fue para él escuchar que no le entendían, que lo que Dios le había enseñado a él en su palabra no se los había dicho a ellos. Y dijo, ¿cómo le voy a hacer? Si ellos no me apoyan, ¿yo cómo puedo salir? Pero también sabemos que William seguía orando y le dijo, Señor,
Tú tienes que hacer algo. Haz que ellos cambien su manera de pensar. Haz que ellos puedan ver la necesidad que hay, y no solamente de estar en la iglesia, sino salir a cualquier otra parte del mundo. Y puede ser aquí en nuestra Inglaterra, o puede ser para Europa, en España, en Francia, en Italia, o puede ser a África, o puede ser a Asia, o América, cualquier lugar del mundo. El Señor nos manda. Estaba muy triste William, pero una persona de la iglesia le dijo: William, en una ocasión que él fue a predicar a una iglesia y que se iba horas caminando para llegar a ella, predicó, y otra vez con toda la emoción del mundo, él les decía: el Señor nos dijo que tenemos que ser misioneros, que tenemos que ir a predicar la palabra, tenemos que hacer discípulos a toda criatura en todas partes del mundo, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, que iban y predicaban al Señor en todos estos lugares nuevos. Nosotros tenemos que ir. Pero no le hacían caso. Se levantaban y empezaban a hablar de otras cosas, menos de lo que él había dicho. Todavía no estaba en su corazón el deseo de hacer un trabajo para el Señor. Pero una persona le dijo: William, yo te voy a sugerir algo. ¿Por qué no oras y escribes lo que tú nos acabas de decir? Y luego lo imprimes y lo vas a dejar a cada una de las iglesias a donde tú has predicado, para que lo lean. Y también cuando sepas que hay la junta de los ministros, ve y dales entonces ese escrito que tú lo fuiste a imprimir. Pero la impresión no era como nosotros la conocemos, que vamos a una papelería también o a un centro de copiado y le decimos: de estas 10 hojas, hágame 20 juegos. Y ya rápido, a ver, las pone, las engrapan y nos las dan y nos las cobran. No, en ese tiempo no. William lo que tenía que hacer es escribir con su puño y letro en una hoja que eran muy escasas, escribir todo lo que él les había dicho antes y quedó por escrito. Y luego él le dijo a esta persona: muy bien, yo puedo escribir, pero no puedo imprimir, porque yo no tengo el dinero para poder imprimir y llevárselo a los ministros para que lo puedan leer en sus iglesias y en la junta que ellos van a tener. Y le dijo: no te preocupes. Fue otra persona, además de la que le pagaba por su semana, y le dijo: ¿tú te comprometes a escribir? Y dijo William Carey: sí, yo me comprometo. Entonces le dijo a esa persona: yo me comprometo a imprimir. ¿Cuándo lo tienes? Dámelo rápido para que lo imprimamos. Y entonces él se regresó a su casa y estuvo escribiendo y escribiendo y escribiendo y pidiéndole al Señor que él pudiera entonces hacer que verdaderamente ese hombre pudiera cumplir su palabra e imprimir, que diera ese dinero. Y entonces los ministros, cuando lo vieron, cuando lo leyeron, se preocuparon por los inconversos. Allí Dios entonces empezó a obrar, no por la predicación y no por lo que decía William Carey, que tenemos que ir a todo el mundo a predicar, sino también porque Él les llevó escrito en un cuadernito lo que Él estaba diciendo cuando predicaba. Y entonces los ministros se pusieron muy tristes también. Y dijeron: ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada más estamos sentados en nuestra iglesia, nada más estamos predicando aquí a las mismas personas que vienen a nuestras iglesias, y predicamos a unos cuantos que vienen nuevos, y tal vez vamos a darles un folleto o vamos a leerles la Biblia, pero a nuestros vecinos, a los que están acá, pero también al mismo tiempo tenemos que ir a predicarles a otros que Cristo les ama, que dio ya su vida para perdonar sus pecados, que sus pecados ya están perdonados, solamente tienen que arrepentirse de sus pecados y decirle: gracias, Jesús, por lo que tú hiciste. Entonces William Carey una vez fue nuevamente a predicarle a los ministros. Ahora ellos ya habían leído su manual, ellos ya sabían lo que Dios le había dicho a William Carey. Y entonces dijo otra frase importante de William Carey. Y él les dijo a todos: hermanos, esperemos grandes cosas de Dios, pero también intentemos grandes cosas por Dios. Eso fue lo que dijo William Carey. Y esa frase queda hasta nuestros días. Esa frase Dios se la dio y nos la dio como si fuera una especie de versículo, ¿verdad?
un versículo de William Carey, pero que nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer, orar para pedirle a Dios grandes cosas. ¿Cuáles eran esas grandes cosas? Bueno, que los ministros pudieran agruparse de varias iglesias y escoger a un hermano, escoger un país y mandarlo para que allá él trabajara para la obra del Señor. Eso era algo difícil porque nunca en Inglaterra habían mandado un misionero. Ellos eran de un pueblo, ya dijimos, no eran realmente de la ciudad de Londres, no, eran de un pueblito. Y entonces los ministros fueron quienes escucharon lo que William Carey les dijo y los ministros creyeron. Pero ellos se levantaron y le dijeron a William, ¿qué podemos hacer nosotros como predicadores provincianos? Es decir, de este pueblito tan pequeño, ¿cómo Dios va a hacer esto? Y otra vez cuando les dijeron eso, le dijeron a William, no lo vamos a hacer, William, no podemos hacerlo. William le dolió mucho otra vez su corazón, se sintió muy triste, muy desesperado porque dijo él, ¿cómo si ya vieron lo que estaba allí? ¿Cómo es que no lo pueden hacer? Entonces se bajó de predicar y se sintió tan mal, pensó que se estaba ya desmayando William. Pensó que las fuerzas le faltaban, porque dijo, Señor, yo pensé que iban a decir, sí, todos vamos a reunirnos y vamos a orar para que Dios haga grandes cosas y nosotros también vamos a hacer grandes cosas por Dios. Pero no fue así. Dijeron, no podemos. Somos tan pequeños que no podemos hacer nada. Cuando se bajó de predicar William Carey, se encontró a su amigo Andrés Fuller y él le puso su hombro para que se detuviera porque ya se estaba desmayando, se estaba cayendo de lo triste, de lo angustiado que se sentía, de lo impactado por la negativa de los ministros que les había ido a predicar. Pensó que le iban a decir que sí, pero le dijeron que no. Entonces Dios mandó a Andrés Fuller porque le dijo, ven, vamos a subirnos otra vez al estrado. Y se subieron, pero William ya no tenía palabras para decir porque estaba llorando, estaba muy triste, sus lágrimas estaban corriendo por su rostro de escuchar que le dijeron, no podemos porque somos provincianos, porque nadie nos va a hacer caso, porque no podemos mandar a nadie. Y Andrés se levantó y dijo, hermanos, ya escuchamos lo que tenemos que hacer. No lo está diciendo William Carey, lo está diciendo nuestro Dios a quien servimos. Es necesario que nosotros despertemos y que ponga Dios en nuestro corazón el deseo de predicarles a otros. Y así entonces, cuando terminó Andrés Fuller de predicar, se levantaron los hermanos y dijeron, es verdad. Vamos a pedirle a Dios que haga grandes cosas y nosotros vamos a hacer grandes cosas por él. Y se levantó un hermano y dijo, ¿están de acuerdo, hermanos? Y dijeron, sí, estamos de acuerdo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Y dijeron, vamos a hacer una sociedad misionera. ¿Qué es eso? Es un grupo de hermanos que tienen el mismo deseo, la misma mentalidad que Dios le ha dado de mandar a alguien, de ayudarlo en todo lo que necesite para que se vaya a un lugar, lo apoyen económicamente y le ayuden para que él pueda llegar allá y desarrollar el trabajo de misionero. Eso hace una sociedad misionera. También es la que se va a encargar de orar, de decirle también a todas las iglesias representadas por los ministros qué es lo que está pasando y cuáles son las cosas que se están yendo allá, qué es lo que el misionero está haciendo, cómo está predicando, cómo está aprendiendo el idioma, cómo es donde viven ahora, qué problemas tienen, etcétera. Todo eso para que le ayuden a hacer. Segunda cosa, dijeron, bueno, hermanos, gracias a Dios ya tenemos la sociedad misionera. ¿Y ahora a dónde vamos a enviar? ¿A qué país lo vamos a enviar? ¿Y a quién vamos a enviar? Entonces se pusieron a orar y de repente Dios les llevó a un hermano. Era un doctor y se llamaba Juan Thomas. Este hermano Juan Thomas había estado como misionero en la India. Y él había llegado y conocido y llevado el evangelio y ahora se había regresado a Inglaterra porque se quería regresar otra vez a la India, pero fue
por misioneros para que le fueran a ayudar, porque era mucho el trabajo que tenían que hacer allá, mucho, y él no podía solo. Entonces hicieron una reunión y dijeron, hermanos, y invitaron al doctor Juan Tomás. Y el hermano Juan Tomás predicó allí con la sociedad misionera y le dijo, hermanos, allá en la India hay mucha necesidad, necesitamos misioneros allá. Si hay 1 o 2 misioneros, me voy con ellos para que sigamos trabajando en la India. Y entonces en el corazón de William Carey, Dios le puso el deseo de decir, párate. Y dile, para eso te quise, para eso te puse a trabajar, para eso ahora te están pagando tu semana. Yo la estoy pagando a través de esta persona. Y mira, yo hice la sociedad, ahora tú di que quieres ir. Entonces William se levantó con las fuerzas que da Dios, con el deseo y la fe puesta de que Dios lo tomara en cuenta para que fuera a hacer ese trabajo de misionero. Y entonces levantó la mano y dijo, hermano Tomás y hermanos de la sociedad misionera, si ustedes me lo permiten, yo le he pedido a Dios que me permita ser misionero. Y le dijeron, claro, claro que sí. ¿Estás de acuerdo? Estuvieron de acuerdo. Pasaron algunos días para hacer todos los preparativos y en una reunión invitaron al hermano Juan Tomás, estuvieron todos los pastores, todos los ministros de las iglesias y que formaban la sociedad misionera y muchos hermanos de muchas iglesias llegaron allí y por primera vez en toda la historia de Inglaterra se nombró a William Carey como el primer misionero que se enviaba, ¿a dónde creen? A la India con el hermano Juan Tomás, y así estuvieron entonces orando. ¿Por qué se le ponía las manos a William Carey? Bueno, es una forma de decirle a William Carey, nosotros vamos a pedirle a Dios todos los días por ti y por tu esposa. Y vamos a pedirle por el lugar para que tú cuando llegues todo esté listo y tú puedas empezar a trabajar. Y también nos comprometemos a enviarte dinero para que tú lo puedas hacer. Y tú estudia y tú pídele al Señor que seas un misionero. Por eso pusieron así las manos. Cada uno de los que estaba poniendo las manos estaba orando por William y por su esposa porque se iban también con el doctor Juan Tomás. Pero ¿qué pasaría cuando llegara a la India? Se preguntaba a William Carey. ¿A dónde vamos a vivir? ¿En qué casa? ¿Cómo vamos a poder llegar si no sabemos el idioma de ese país? No tenemos el dinero de ese país. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Quién nos va a llevar hasta la India si estamos hasta Inglaterra? Bueno, todas estas cosas te las voy a contar la próxima semana. No te la pierdas.